En este ejercicio vamos a trabajar sobre un programa que nos va a permitir convertir grados a radianes. Para eso nos vamos a basar en la conocida relación que en base a que 180 grados son pi radianes, despejando el valor de los radianes podemos calcular a partir de un número dado de grados cuántos radianes corresponde a ese número de grados. Es un programa sencillo, pero que nos va a dar bastante juego y nos va a permitir introducir o trabajar con constantes y en expresiones donde aparecen datos de distinto tipo. Antes de presentar la resolución, vamos a hacer el análisis del problema. Para el análisis consideraremos que nuestro problema nuestro programa va a solucionar el siguiente problema. Dado un número de grados, nuestro programa va a calcular cuántos radianes corresponden a esos grados. Por lo tanto, esta fase de cálculo es la que nos va a ocupar y en la que nos vamos a centrar ahora. Bien, si consideramos que, escribiendo en una tabla con valores conocidos, 180 grados corresponden con pi radianes, g grados corresponderían con r radianes. Por lo tanto, r se calcularía como pi partido 180 por g. Bien, y esta sería realmente la expresión que debemos calcular. Conocemos g porque es un valor que introducirá el usuario. Conocemos los otros dos elementos que intervienen en la expresión. Pi, por ser una constante conocida, que ya sabemos también calcular su valor, lo hemos visto en ejercicios anteriores, y 180 por ser un literal. Bien, para realizar este cálculo podemos actuar de la siguiente forma. Podríamos calcular en primer lugar el producto de pi por g y a continuación dividirlo por 180, o bien podríamos, y esa será la solución que vamos a adoptar, calcular en primer lugar el valor de pi partido 180 y multiplicarlo por g. ¿Por qué nos decidimos por esta opción? Muy sencillo. El valor de pi partido 180 puede estar calculado previamente a la lectura del valor de g. Es más, ese valor será una constante porque tanto pi como 180 serán valores constantes. Tenemos un literal, evidentemente es una constante por definición, y pi es un valor que se puede calcular y se puede dejar precalculado y asignado a un dato constante. Por lo tanto, este será el esquema que vamos a seguir. Precalcularemos el valor de pi partido 180 y una vez que lo tengamos precalculado, entonces leeremos el valor de g y calcularemos los radianes correspondientes. La discusión que nos va a seguir ahora es exactamente cuál o cómo se calculará el valor de este factor de conversión, porque en realidad se trata de un factor de conversión que nos va a decir cuántos radianes hay en cada grado. Bien, si nos fijamos ahora en el código del programa, vamos a ver cómo solucionamos este problema. Bien, en primer lugar nos encontramos, como siempre, con la cabecera del programa en el cual explicamos el procedimiento que vamos a seguir para realizar los cálculos. En este caso tenemos entradas y salidas. La entrada será el número de grados, recuerde, aquí lo tenemos. Las salidas serán los radianes que corresponden a los grados leídos, aquí lo tenemos. Y la expresión que relaciona entradas con salidas, pues es la expresión que ya conocemos. Bien. Por lo tanto, dato de entrada, dato de salida, instrucciones de entrada. Recuerde, toda lectura tiene que estar etiquetada. El programa nos pide el número de grados, los leemos, realizamos los cálculos
y generamos la salida. En cuanto a los cálculos, observe cómo estamos utilizando un valor de pi que calculamos previamente utilizando la estimación mediante el arco seno. Este es el ejercicio que hemos resuelto anteriormente. Bien, si ejecutamos el programa, ante una petición, por ejemplo, de 180 grados, el programa nos responde que el número de radianes es 3.14159, que es el valor esperado. Bueno, podríamos dejar aquí el problema, pero no es una solución buena, no es la solución deseable. Bien, en primer lugar, porque estamos viendo que pi, tal como está definido, tal como está declarado, es una variable y pi evidentemente no tiene por qué variar. En este problema vemos que no hay ningún cambio, pero de manera accidental o de manera indirecta nosotros podríamos modificar ese valor, por ejemplo, de esta manera. ¿Bien? Si ahora ejecutamos el programa con esa modificación que acabamos de introducir, obtendríamos el siguiente resultado, que como puede ver no es un valor correcto, no es lo que se espera. Bien, por lo tanto vamos a evitar en primer lugar que pi sea un dato variable. Para eso pues nos pasamos a mostrar una solución en la cual vamos a introducir constantes. Y en esta solución además damos un paso más, o digamos que presentamos los cálculos de dos formas, o hacemos los cálculos de dos formas distintas. Y para que quede claro que lo realizamos de dos formas distintas, en lugar de pedirnos por una vez el número de grados que queremos transformar, el programa nos va a pedir dos valores de grados. Por supuesto, el usuario puede introducir el mismo valor, no necesariamente tienen que ser diferentes, que también. Por ejemplo, si ejecutamos esta nueva versión, tal como está ahora mismo, y nos pide el número de grados, yo le voy a decir 180, le voy a volver a decir 180, los cálculos los va a realizar de forma diferente, y este es el resultado que obtenemos. Como puedo observar, el resultado debe ser el mismo, claro, aunque se calculan de forma distinta. Vamos a verlo ahora. Bien, en el primer caso, para realizar la primera conversión, para aplicar el primer algoritmo de transformación, leemos los grados en la variable grados1, que la tenemos declarada de tipo doble, aquí la tiene. En el segundo caso, leemos los grados en la variable grados2, también declarada de tipo doble, como puede ver aquí. El resultado de los cálculos se guardan en radianes 1 y radianes 2 respectivamente. La diferencia entre la manera de calcular o de realizar los cálculos está en las expresiones de las líneas 68 y 69, aunque si se fija con detenimiento lo único que hacemos es multiplicar grados 1 por esta constante y grados 2 por esta otra constante. En definitiva, estamos realizando el cálculo que estamos señalando, pero estamos cambiando la constante que multiplica al número de grados. Vamos a ver cómo se calcula. En primer lugar, grados torradianes. ¿Qué es grados torradianes? Pues cuando utilizamos esta constante es porque está definida previamente. Si volvemos hacia arriba, aquí lo tenemos. Grados torradianes es una constante doble. Recuerde que las constantes las escribimos con letras mayúsculas. Ese valor se calcula como el cociente entre pi y 180.0, que es pi. Si miramos hacia arriba, aquí tenemos pi es otra constante doble, cuyo valor se calcula como el producto de 6 por el arco cuyo seno es 0,5. Recuerde, estamos utilizando los cálculos que teníamos antes. Recuerde que antes decía, o en el problema que estamos mostrando ahora, pi es una variable y en el programa nuevo modificado ahora pi es una constante, ya no se va a poder modificar este valor de ninguna manera. Bien, por lo tanto, la manera de calcular radianes 1 es exactamente la misma que el programa anterior. Bien, y la segunda, deg2rad. deg2rad es una constante doble con un valor explícito que puede ver aquí.
¿Cómo se calcula o cómo se sabe ese valor explícito? Bueno, podría buscarlo en internet o simplemente la forma más sencilla es utilizando una calculadora, dividir dividir pi entre 180 y el valor resultante es el que debería utilizar como el que se asigna a la constante de Sturrat. Se supone que deberían ser los mismos valores, pero ya sabe que dependiendo de la calculadora que vaya a utilizar puede disponer de más o menos decimales, con lo cual podría ser que los resultados fueran diferentes, al menos en los decimales más alejados, los de menos importancia. Bueno, pues una vez calculado radianes 1 y radianes 2, utilizando esas dos constantes de las que hemos hablado, se muestran los resultados. Por un lado radianes 1 y por otro lado radianes 2. Ya hemos visto hace un momento que si ejecutamos el programa, los resultados, en este caso, son similares. Por ejemplo, 90 grados y 90 grados, por otro lado, nos proporcionan, como pueden ver, exactamente el mismo resultado. Así, hemos visto en este programa cómo el uso de constantes resulta preferible antes que utilizar variables. En este caso disponemos de dos constantes que se calculan realmente de forma diferente. En primer lugar, recuerde que Sturrat es un valor literal. Bien, el utilizar literales como factores de conversión lo que hace simplemente es acelerar la ejecución del programa porque no hay que hacer ningún cálculo. El programa ya dispone de este valor de conversión. No obstante, deberá estar de acuerdo conmigo en que cualquier programador que lea esta instrucción, pues tendrá, en fin, se sorprenderá de ver este valor y deberá asumir o asumirá que es correcto, pero no tiene manera o tiene que recalcular para saber que efectivamente este valor es correcto. Por otro lado, si utilizamos la constante grados radianes, vemos perfectamente todo el proceso que precede a la asignación del valor a esa constante. En primer lugar, vemos cómo se calcula el valor de pi y en segundo lugar vemos cómo se le asigna el valor a esa constante, con lo cual todo está bastante claro y es bastante controlable. Nuestro consejo es que realice todo el proceso desde el principio. Eso no le va a restar un tiempo de ejecución importante al programa porque simplemente se van a ejecutar estas dos instrucciones antes de realizar cualquier tipo de cálculo. Quiero decir que una vez calculado el valor de la constante grados radianes ya está disponible. Por lo tanto, ese pequeño tiempo de ejecución que se salva utilizando esta constante explícita, este literal, pues digamos que la ventaja que tiene el cálculo explícito es que resulta mucho más claro y mucho más visible. Por lo tanto, recomendamos el uso y os recomendamos trabajar de esta manera para que cualquier programador sea consciente de qué es lo que está ocurriendo y cómo se calcula el valor de esas constantes de conversión. Durante esta relación de ejercicios tendrá varias situaciones similares a esta que resolver y por lo tanto le animamos a que utilice esta forma de trabajar. Y con esto damos por finalizado la explicación de este tercer ejercicio de la relación de problemas número 1 que tratan sobre el número pi y su aplicación en distintos problemas.